por compartir, porque definitivamente todo está hecho y está formado en nuestras heridas de infancia. Esta tarde, bueno, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí acompañándome hoy en estos espacios que he querido ir formando para dar a conocer tanto contenido que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo en este proceso de crecimiento. Para las personas que van a ver la grabación posteriormente, mi nombre es Eugenia Pumero. La mayoría de chicas están en el grupo de mujeres de Reinicia tu Ser, mujeres que han decidido de alguna manera estar conectadas aquí y tener un cambio en su vida, conocer, conocer temas como este que vamos a hablar hoy de las heridas de infancia que nos ayudan en ese proceso de evolución, temas que nos van a ayudar. Chicas, cualquier pregunta la pueden ir haciendo en el chat, yo las voy respondiendo. Hoy específicamente, el tema que escogí de las 5 heridas de infancia, hay muchos libros y hoy en día hay mucha información sobre este tema. De hecho, hay un libro que yo les recomiendo, por ejemplo, de Lisa Bourbeau. Hola, Ana Patricia, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha, logré conectarme por dicha. Ay, qué bueno. Pues estamos iniciando, así es que maneje con cuidado, nada más. Voy a Sí, silenciar y aquí estamos. ajá, Entonces, como les decía, estos temitas de las heridas de infancia, en realidad son huellitas que van formando nuestra personalidad. Desde niñas. El libro lo que les estaba diciendo era, yo les recomiendo varios libros. Hay un libro de Lisa Bourbeau, que fue la primera que hizo eh, todo el estudio de esto de las huellitas de infancia. De hecho, fue el primer libro que yo me leí, el de Lisa Bourbeau. Se llama Las 5 huellas de tu alma. Hay dos de ella, dos versiones. Sin embargo, Ana Mar Orihuela, que es una mexicana, una terapeuta mexicana, que es una de mis mentoras, Ana Mar escribe un libro, que es, de hecho lo tengo aquí, y es en el libro que quiero que hagamos esta clase hoy. Hoy dije, voy a dejarme guiar por el libro, o sea, aquí está plasmada toda la experiencia de Ana Mar. Yo con ella he llevado varios cursos. Parte de mi proceso de sanación de las huellitas de infancia o las heridas de infancia, ahora que he hecho varios cursos con ella, han sido de verdad muy reveladores en mi personalidad. Voy a iniciar y como les decía, bueno, bienvenidas a las que se van conectando, a las que van a ver por diferido. Eh, Cualquier pregunta la van escribiendo en el chat. Voy a leerles el prólogo de este libro de Ana Mar y quiero que escuchen, que hoy especialmente se den el regalo de escuchar lo que va resonando con ustedes. De qué manera van resonando toda esta información y de qué manera van a ver que no solo Ana Mar, no solo Eugenia, todas de alguna manera y todas las personas cargamos con estas huellitas. No significa que estemos mal o que estemos bien o que estemos mejor que otras personas, porque aquí no se trata de hacer juicio, se trata de que cada una vaya descubriendo en sí y ojalá yo les recomiendo que anoten, que hoy se den la oportunidad en este rato que vamos a estar conectadas, que anoten lo que resuena con ustedes. Yo después les puedo decir de qué forma, porque hoy vamos a tocar apenas pinceladas, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, bueno, en el grupo no se puede escribir, por esto de no hacer tanto spam, pero ustedes me pueden escribir por aparte si les queda alguna duda con respecto a este tema. Ahí mi teléfono pues siempre está a la disposición para que empiecen a identificar la personalidad que cada una está desarrollando ahorita y es la que hace que escojamos pareja, el trabajo que tenemos, las personas con las que nos relacionamos, los conflictos en el dinero, en la salud, o sea, tantas cosas que están relacionadas a estas 5 huellitas. Dice, todo está muy oscuro, tengo miedo, estoy sola, me siento muy sola, algo se acerca y se aleja, me atemoriza aún más, siento asfixia, mi corazón late con fuerza. Todo es muy oscuro y estoy llena de miedo. Una vez más, esto que no distingo se acerca y entonces mi corazón late más fuerte. Todo tan oscuro y estoy sola, tan sola. Nadie me habla. Estoy en un hoyo negro. No sé qué hacer. Solo tengo miedo. Estoy paralizada. No puedo respirar. Moriré
siento que moriré de asfixia, ya no puedo respirar, siento que me muero, un zumbido en mis oídos, puedo respirar, hay luz, ruidos y mucho movimiento, pero ya puedo respirar, estoy fuera, ya nacido. Crónica de un nacimiento. Este es el prólogo del libro de Ana Mar Orihuela, es el nacimiento de, la crónica del nacimiento de ella. Y aquí ella dice, lo que nuestra madre siente, ve, escucha, dice y piensa durante el embarazo, así como la forma en que llegamos a este mundo, queda impreso en las raíces de nuestra personalidad y es determinante en muchos ámbitos de nuestra vida. Quise arrancar con este prólogo. Cuando yo leía el libro, yo decía, definitivamente, eh, a veces no comprendemos o no tenemos el nivel de conciencia para entender que toda esta personalidad que hoy tal vez nos crea conflicto, definitivamente es la personalidad que desarrollamos cuando estábamos en el vientre de mamá. Cuando estábamos en el vientre de mamá, cuando se gestó ese óvulo con ese espermatozoide, ya desde ahí, vamos a ver, María Paz, bienvenida, voy a silenciarte eso, gracias. Desde ahí ya se gestó estas semillitas. ¿Qué pensaba mamá? ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad? O, y si no, no hace falta interrogar a mamá, ¿verdad? Con preguntas tal vez incómodas para ellas, porque a veces las mamás no podemos ser tan abiertas y decir, ah, no, sí, cuando yo quedé embarazada de usted, me dio tanto miedo que hasta pensé en abortarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el inconsciente colectivo, este, eso es un tema tabú, es un tema que no se puede expresar tan fácilmente. Entonces, difícilmente una madre nos va a poder decir cómo se sentía ella. Sin embargo, a veces también hay madres que todo era euforia, todo era alegría, y ahora más adelante ustedes van a ver como también eso, detrás de eso puede ser una máscara de alguna de las huelgas. Entonces, desde que estamos en el vientre de mamá, todo lo que mamá sentía, veía, pensaba, nos lo va pasando a nosotros en ese proceso de gestación. Este prólogo de Ana Mara, a mí saben por qué me encantó, porque yo decía definitivamente el nacimiento es uno de los eventos más fuertes del ser humano. Y yo creo que gracias a Dios por eso no lo recordamos, porque imagínense ustedes el miedo, la angustia, el pasar por el canal, un canal tan estrecho donde es esa fuerza. Yo me acuerdo cuando mi hijo nació, la fuerza, porque yo a la hora de que trataba de empujar para que él saliera, él se devolvía por el tamaño de él, muy grande, o sea, y mi cavidad era muy, muy cortita, entonces él estaba como encorvado en el vientre, entonces no podía salir tan fácilmente y yo lo empujaba y él se devolvía. Y en ese, él hizo mucha fuerza al nacer y me acuerdo que nació con estas manchas que nacen aquí en la frente, el comal que llaman y en la espalda y bueno, y el doctor me decía, eso es la fuerza, el enojo que él hizo para salir. Él, de alguna manera, sentía que tenía que luchar en la vida, o sea, porque esa lucha que un bebé hace para salir, definitivamente, vamos a ver aquí, perdón, definitivamente, ¿qué estará pensando ese bebé? A veces tal vez no sé quién ha pasado y tal vez ahí me lo pueden poner en el chat. ¿Quién se ha preguntado? ¿Un bebé piensa? A esa edad, ya donde está ahí en el parto, 9 meses, ese bebé está pensando, tendrá pensamientos. Claro que sí. Y tiene las 5 emociones, la famosa Matea, que el otro día les hablaba en una charla de Matea, que es miedo, Matea, miedo, abandono, tristeza. Es que yo las digo en desorden, entonces, enojo y afecto. Las emociones, estas son las famosas emociones de la película Intensamente, que son de Disney, ¿verdad? En esa película que se ve tan reflejado cómo estas emociones determinan muchas de las cosas que vimos. Entonces, cuando un niño, una niña están haciendo, también tiene esas emociones, tiene enojo, tiene miedo, tiene todo esto que sentimos y tiene pensamientos. Imagínense, yo leía ese prólogo, yo decía, sí, probablemente así nos sentimos cuando vamos a nacer. ¿Qué pasa? Y no es afán de juzgar, porque aquí no vamos a juzgar a nadie definitivamente, pero ¿qué pasa cuando mamá tal vez está pasando por una depresión, por una tristeza, por un divorcio, por una separación, por situaciones que tal vez
Ella nunca nos la contó y no necesita contarlas. Pero definitivamente eso hace que se cree nuestro cuerpo emocional. ¿Qué es el cuerpo emocional? El cuerpo emocional, así como nosotros somos seres sistémicos, vivimos en el sistema, tenemos sistema digestivo, tenemos sistema respiratorio, tenemos sistema solar, tenemos sistema ejecutivo, el sistema de leyes, también tenemos un sistema físico, un sistema emocional, y ese cuerpo emocional, tenemos el cuerpo legislativo, el cuerpo físico, pero el emocional es el que nosotros no vemos. Nosotros vemos el cuerpo físico y sabemos cuando tenemos sobrepeso, cuando nos duele algo, pero el cuerpo emocional es el que da y crea el dolor en el alma, que diría uno cuando uno dice, ay, es que me duele el corazón o me duele el alma. Y ese es el que nos da la alerta de que hay algo que resolver, de que hay algo que no está en congruencia. Dice, el cuerpo emocional nos permite sentir dolor por lo que nos lastima, para movernos y cambiarlo, y al mismo tiempo nos ayuda a reconocer lo bello y valiosa que es la vida. ¿Saben una cosa? A veces es necesario estas huellitas de la infancia. A veces es necesario aprender a reconocer nuestra personalidad. A veces es necesario pasar por situaciones que nos fragmentan el alma, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que podamos reiniciar nuestro ser, para que podamos reconstruirnos. Yo en algún momento les he contado de situaciones que yo viví, y de hace 2 años para acá viví situaciones muy fuertes en mi vida donde nunca había experimentado ese dolor del alma, ese dolor del corazón, eso que uno dice es que se me desgarra el corazón. Yo sentía que me iba a morir literal. Hoy estaba recordando que hace un año fue la experiencia, como el punto más alto de esa experiencia tan dolorosa. Y sin embargo, hoy me siento tan feliz, tan llena de vida. Y yo decía, es que era necesario el cuerpo emocional, era necesario ese dolor para poder identificar las huellitas de infancia que estaban ahí activas y que yo no sabía reconocer. Las huellitas de infancia no desaparecen, pero sí aprendemos a identificarlas y aprendemos a calmar ese cuerpo emocional. Aprendemos a controlar esas emociones. Lo que Sophie decía ahora al inicio, cuando alguien llega y activa en nosotras un botón emocional, por ejemplo, ¿cuáles son las 5 heridas de la infancia? El abandono, traición, injusticia, rechazo y humillación. Cuando alguien nos activa el abandono, si nosotras reconocemos y nos podemos dar cuenta, estoy en mi herida de abandono activa, sabemos cuál es la forma de contrarrestar esa emoción, que ahora lo vamos a ver en un resumen así rápido. En cada herida yo les voy a decir cuál es el antídoto y cuál es el veneno para cada herida. De qué forma nosotros a veces a diario tomamos como una copita de este veneno, ¿verdad? De abandono, de tristeza, y es como si nos lo tomáramos día a día, así como nos tomamos una vitamina, y no nos damos cuenta que esos comportamientos o esas conductas no nos hacen más que reforzar nuestra herida. En cambio, cuando ya aprendemos a distinguirlas, cuando ya las reconocemos, es más fácil decir, ay, mira, en este momento me estoy abandonando a mí misma. De hecho, vieras que ayer que yo venía y lo comentaba con Sofi, y Sofi, que está aquí con nosotras reunidas, Sofi es la que les comparte las meditaciones de programación neurolingüística, que a mí me encanta cuando ella hace algo para el grupo porque sé que lo hace con todo el amor. Y yo le digo, Sofi, compártame para pasarle a las chicas lo que también a mí me ha ayudado, y a Sofi yo sé que también. Y un día hablaba con Sofi una mañana y le decía, ayer me sentí muy agobiada porque yo quería correr para poder llegar a dar la clase ayer con las que me había comprometido. Y vieras que yo de repente decía, uy, está activándome en mí esta huella de abandono porque me estoy abandonando a mi sentir, a mi ser, a mi calma, para correr a hacer algo que no está. O sea, no, vean, no había forma de que los carros avanzaran. Cuando yo decidí enviarles el mensaje al grupo y decir, no me puedo conectar, me disculpo y me desconecto de eso, ahí fue donde yo no abandoné mi sentir en algo tan simple. ¿Y qué más? Cuando muchas veces nos abandonamos, vamos a ver, cuando muchas veces nos abandonamos, tengo por ahí una cámara prendida, pero no importa.
Evelyn, tal vez si puedes apagar la cámara porque se te prendió allá. Gracias. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos de muchas maneras, o sea, yo ayer me di cuenta que estaba abandonando mi paz, mi tranquilidad por algo que no podía controlar, que es el tiempo, que es una presa. Una de las características que me voy a adelantar un poquitito en la huella de abandono es querer tener el control cuando vivimos abandono de niñas o interpretamos abandono, porque muchas veces no es que lo vivimos, porque puede ser real o simbólico. Ahora les voy a dar ejemplos de cómo es vivir el abandono simbólico. Entonces yo me pesco en que me estoy abandonando, que estoy abandonando mi tranquilidad. Entonces ahí es donde elijo tomar una decisión. Probablemente en otro tiempo hubiera corrido, hubiera hecho lo que sea, no sé, y hasta ni siquiera hubiera podido dar la charla desde este centro, desde esta paz y esta tranquilidad que hoy estoy aquí compartiendo con ustedes. Hoy, obviamente, yo dije, bueno, de todas maneras venía más temprano y vean qué interesante, hoy no había nada de presa, tempranísimo llegué. Entonces, ahí es donde yo les digo, de verdad que cuando aprendemos a distinguir estas huellitas, es mucho más fácil. ¿Por qué se empiezan a formar estas huellas? Cuando nosotros nacemos, volviendo al tema del nacimiento, de los 0 a los 5 años se forman estas huellas o estas personalidades. Y generalmente se forman cuando hay ausencia de afecto, de límites y de estructura. Cuando papá y mamá, por las circunstancias que sean, porque aquí no estamos para juzgar a los papás, ellos hicieron lo mejor que pudieron y antes yo esa frase no la entendía, hoy la entiendo muy amorosamente, pero ellos hicieron lo mejor que podían con las herramientas que ellos tenían. Y he topado con personas y si alguna aquí lo está pensando, no, no, pero es que no se justifica. Y bueno, y yo digo, bueno, cuando usted entiende el proceso hacia adentro, se va a dar cuenta que no es justificar, es comprender que ellos no pudieron hacer las cosas de otra manera. Así como hoy en día muchas cosas nosotros no las podemos hacer de otra manera porque todavía están muy en el inconsciente. Cuando no hay afecto, cuando no hay estructura y cuando no hay límites, ¿por qué? Porque tal vez, a mí me gusta explicarles con mi ejemplo. Cuando yo tenía 2 años, mis papás tuvieron una pérdida. Mi hermana, la tercera, fallece en el vientre de mi mamá a los 9 meses. Entonces, bueno, la mayoría que estamos aquí somos mujeres y no sé si muchas mamás o algunas mamás, pero el dolor de perder un hijo. Yo tuve 2 abortos, 2 pérdidas antes de tener a mi hijo, entonces experimenté ese dolor, que incluso eso fue una lealtad en amor a mamá, mamá, yo por ti, ¿verdad? Y vean qué interesante, imagínense cómo se sentía una mamá que está pasando por un duelo tan fuerte. En mi caso fue una hermana, pero pudo haber sido un esposo. ¿Cuántas mujeres embarazadas pierden a su esposo o pierden a su mamá? En este libro de Anamar vienen muchos ejemplos. Uno de los que me recuerdo ahorita es de una muchacha que durante el embarazo la mamá fallece y ella sufre muchísimo, cae en una depresión y esa niña se siente abandonada. Esa niña siente que mamá no le está proveyendo sus 3 necesidades básicas, que son afecto, estructura y los límites. Entonces ahí se empieza a distorsionar esta personalidad y ahí es donde el niño, aunque estemos tan pequeñitas, empezamos a interpretar. Entonces cuando nosotros carecemos de esa estructura, de esos límites o de ese afecto, empezamos a sentir culpa, miedo, vergüenza, separación y el niño empieza a interpretar, es que hay algo malo en mí. Cuando yo estaba en mi proceso de sanación de este tema, yo decía, ¿cómo se habrá sentido Eugenia, pequeñita? Y vean, yo trabajo mucho mi niña, vean, aquí tengo la foto de mi niña, tengo varias, y las tengo le escribo, esta dice, estoy feliz de que estés aquí, te amo. Porque chicas, al igual que ustedes, yo trabajo mis heridas, mis huellitas y mi niña día a día. Entonces, cuando yo converso con ella y yo le digo, mi amor, ¿cómo se sentía usted cuando mamá estaba pasando por esa situación tan dolorosa? Y una de las características o cualidades de estar en nuestra energía femenina, en el ser y no en el hacer, precisamente es poder conectar con la niña, poder conversar. Hay una de estas que esa la tengo, así, esta, que me encanta porque ya estoy más grandecita. Y yo le pregunto que cómo se sentía en esa época. Y vean, ustedes se permiten en el ser sentir esa sabiduría interna porque nuestra alma reconoce toda nuestra historia. Entonces yo le pregunto a mi niña y yo le decía, ¿cómo se sentía usted, mi amor, con 2 años, cuando mamá
estaba en su etapa de dolor. Y también tuve la oportunidad de preguntárselo una vez a mi mamá. Hace un tiempo habíamos hablado de ese tema y yo le decía, mami, ¿cómo se sentía usted? Vean, probablemente la niña interpreta, es que mamá no me quiere, es que mamá me está rechazando, porque tal vez yo llegaba a acercarme a ella, que ella me proveyera de afecto, de cariño, de abrazos, de apapacho, y mamá está en una depresión profunda. Y papá tal vez en sus cosas, pero también estaba pasando un duelo. Entonces esa niña, ¿qué puede interpretar? Mamá me rechazó, mamá me abandonó. Bueno, en el caso mío, mamá estuvo 2 meses internada después de esa pérdida en el hospital. Entonces, imagínense, 2 meses que pudo haber pensado esa niña dónde estaba mamá. Lo que pasa es que nosotras muchas veces ya grandes interpretamos, juzgamos desde la adulta, pero no nos damos cuenta que la que está operando ahí detrás es la niña, en esas huellitas. Entonces, no, es que mi mamá, esto y esto y esto, pero cuando nos ponemos en el papel de la niña ni entiende lo que pasó, nada más interpretó. Y eso es lo que hace este trabajo de las heridas de infancia. Dice, las heridas de infancia son estas ausencias de afecto y contacto que te faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo en el cuerpo emocional. A mí me gustaría que en el chat, si alguna quiere y compartir, puede escribirnos de qué forma se sintió cuando eran niñas. Porque yo les voy a decir una cosa, a veces es de valiente reconocer cómo me sentía. Y uno de los pasos para empezar a sanar estas huellitas es reconocer. Acepto que siendo niña pensé que mis papás no me querían. Aún más, yo grande una vez le preguntaba a mi mamá que era que si ella, yo era adoptada, le decía yo, porque yo decía, es que yo siento que usted a mí no me quiere. Y cuando estuve en la época de la rebeldía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? Empiecen a interiorizar eso. ¿Cómo me sentía yo siendo niña con respecto a papá, con respecto a mamá? ¿Qué me decían mis papás siendo niña? ¿Qué recuerdo yo? ¿Qué observaba yo? Porque todo eso definitivamente es lo que nos va a ir dando esas pistas a ver cuáles heridas son las que yo voy teniendo. Y aquí quiero compartirles esto. Esta personalidad herida, bueno, esperen para ver porque quiero empezar como en el orden. ¿Qué es la personalidad herida? Precisamente es eso. Es todo lo que papá, mamá dice. Vamos a ver, aquí veo un comentario en el chat, déjenme para ponerlo. Dice miedo. Uh-huh. Y ustedes saben que el miedo es una característica, ahorita lo vamos a ver, de la huella de abandono. El miedo, vean, yo me acuerdo que yo ahora entiendo cómo, por qué yo me comportaba así hace unos 10 años. Yo era un miedo que yo magnificaba las desgracias. O sea, yo, por ejemplo, si a mí no se lo llevan a pasear, yo, bueno, un miedo, no confiaba en nadie, catastrófico, o sea, una mente catastrófica, lo dice aquí en el libro. O sea, yo decía, algo malo va a pasar. Y yo, fue de las cosas que más trabajé en mí, o sea, empezar a confiar, pero precisamente es porque cuando hay esta personalidad herida, nosotras nos desarrollamos en esa huellita y ahorita van a ver por qué el miedo es tan importante reconocerlo, aceptarlo y integrarlo. Dice, ¿cómo se forma esta personalidad? La forma que nos dicen nuestros padres qué debemos ser. Ay, a veces de verdad, yo entiendo que como mamás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces traemos hijos al mundo sin tener resueltas todas nuestras heridas, que también fue lo que pasaron papá y mamá. Nos trajeron al mundo, sea porque ya era parte del matrimonio o porque no previmos una cuenta en pastillas o en cuenta en días o porque no tuvimos ese cuidado de protegernos, de cuidarnos, eh, porque la sociedad ya me decía que a tanta edad, o incluso, les voy a decir que en mi caso, yo anhelaba ser mamá. Y yo tuve mi primer embarazo a los 25 años, luego el segundo a los 27 y el tercero, que es mi hijo Esteban, que fue el que prosperó a los 32 años. Y yo ahora entiendo que yo a él lo traje a este mundo o anhelaba ser mamá para que llenara todos los vacíos que yo no sabía cómo llenar. Y claro que mi hijo vino a hacer muchos cambios y ahora entiendo por qué los dos anteriores no se dieron, porque todavía no estaba preparada. Entonces, cuando nosotros traemos hijos al mundo
y no entendemos que si no hemos resuelto primero nuestra vida, sí o sí vamos a trasladar a nuestros hijos estas huellitas también. Y eso fue lo que les pasó a nuestros padres, como les decía ahora. Entonces, la forma en que nos dicen nuestros padres cómo debemos ser o la forma en que nosotros decimos a nuestros hijos cómo deben de ser. Lo que observamos de nuestros padres, lo que observamos de cómo son ellos, ¿verdad? Lo que experimentamos que nos funciona hacer, lo socialmente aceptado. Vean que a veces vivimos desde este inconsciente colectivo, el inconsciente cultural, el religioso, social, el familiar, y a veces en la sociedad se dice, es que hacer esto es bueno y hacer esto es malo, y ese bueno y malo crea tanto conflicto en la mente de un niño, porque lo que es bueno para la familia de Pedro, para la familia de Juan, no es malo, entonces, o no es bueno, entonces son puntos de vista diferentes, creencias diferentes, pero a veces un niño eso hace que empiece a crear esta confusión, a decir, no, yo no soy suficiente o no, yo no merezco, y empieza a gestar desde ahí esta personalidad lastimada o herida, o experimentamos experiencias dolorosas, ¿sí? Habemos niños o niñas que experimentamos experiencias dolorosas en la infancia, y yo creo que si uno hace una encuesta, muchas de las mujeres experimentamos situaciones que al fin hoy entiendo que son muy cotidianas, pero son para reforzar a veces nuestras huellitas. Esta personalidad herida puede estar activa todo el tiempo en nuestro día a día, solo o solo en momentos donde me siento vulnerable con mi pareja o con personas significativas para mí. Vean, puede ser que yo diga, bueno, es que yo tengo estas tres huellitas activas permanentemente. Hoy en día, cuando yo tengo ya muchos años de haber trabajado eso en mí, les digo que ya se me activan con ciertas personas, con personas significativas, con la pareja. Lo que yo les decía ahora al inicio, que yo viví el año pasado, bueno, que el año pasado fue el cierre de ese ciclo, fue como decir, Eugenia, usted está en esto, pero a usted le falta resolver esto, entonces primero la vida me puso el maestro más amoroso y más doloroso de mi vida y me reflejó y me espejé en él todas las huellitas activas en mí que las tenía permanentemente, pero a la vez hoy en día le agradezco tanto a ese maestro tan doloroso, tan amoroso, porque me mostró todo lo que yo no estaba pudiendo ver de mí y me llevó a ver, a conocer a Ana Mar Orihuela, a ver los libros de Ana Mar, a escucharlos, a leerlos, a seguirla, a llevar cursos con ella. Entonces hoy digo gracias porque si no hubiera sido por este maestro, yo probablemente sigo en eso que dice aquí, o sea, en el día a día con una herida de infancia activa y sin darme cuenta porque no la reconocía, a pesar de que ya yo había estudiado y había leído el libro de Lisa Bourbeau. Lo que pasa es que en el libro de Lisa es como más extenso, y no sé, en ese momento mi conciencia no estaba lista para entenderlas. Hasta que tuve que vivir una experiencia dolorosa, vamos a ver aquí a Sofi que se había salido, hasta que tuve que vivir una experiencia dolorosa, pude empezar a identificar estas huellitas. Entonces, voy a hablarles brevemente de la primera herida que es, una de las primeras que es el rechazo. Dice, la herida primaria del rechazo se inicia en el vientre. Y aquí voy a leerles así, textual del libro, para que también se motiven a conocer el libro, porque probablemente más adelante quiero hacer un grupo de lectura con estos libros y que los devoremos y que de ahí aprendamos y trabajemos y darles herramientas y todo lo que sea posible para que vayan sanando. Entonces, la herida primaria del rechazo se inicia en el vientre materno y los primeros años de vida. Comienza con ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste o caótico lo siente y lo respira. Perdón. Perdón. Vean algo tan simple, chicas. Las que somos mamás. Cuando no es un embarazo planeado, la sorpresa que nos podemos llevar en el momento. Cuando no es el tiempo para estar embarazadas. Ese susto que mamá siente o en ese momento que mamá dice, uy, pero es que en este momento yo no quería este embarazo. Puede ser que en el momento, en el impacto, en la emoción lo que sea,
uno momentáneamente siente ese rechazo y aunque 2, 3 horas después ya nosotros digamos, bueno, ya entré en conciencia, ya lo asimilé, ya lo acepté y ya. Y después seamos las mujeres más felices del mundo con ese bebé, con ese embarazo, ya ese niño sintió ese entorno. ¿Cuántas veces hay personas que han pasado que en el caso mío yo no estaba casada cuando tuve a mi hijo? Entonces cuando se lo comunico al padre de mi hijo y él sale y se va. Claro, mi hijo no escuchó esa voz durante los 9 meses de embarazo. Con mi hijo yo trabajé ese tema y vieran qué interesante porque con mi hijo yo empecé a ver que las características de una persona con herida de rechazo activa eran muy similares a las de él. Entonces empezamos a trabajar y él hizo su proceso de sanación, de perdón y gracias a Dios ya hoy puede ser que llegue alguien y le active su herida de rechazo, pero él ya sabe reconocerla. Ya no se mantiene en esa activa, entonces en esa herida activa. El rechazo, por eso es la primera de las heridas, porque es tan fácil de gestarse en el vientre de mamá. El nivel de percepción del bebé es muy alto. Cuando sentimos que algo nos molesta y hace sentirnos incómodos, la reacción inmediata es rechazarlo. Por ejemplo, cuando tienes una piedra en el zapato, nos incomoda, lo rechazamos y lo eliminamos. Entonces, esta herida de rechazo se percibe por el progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él percibió el rechazo de papá. A veces nosotras las hijas percibimos el rechazo, bueno, en mi caso yo lo percibía de mi mamá. ¿Y ustedes creen que es casualidad que a mi hijo haya vivido la misma situación? No, es que heredamos a nivel de la epigenética, heredamos estas huellitas cuando no están resueltas en nosotros, se las heredamos a nuestros hijos. Entonces, la herida de rechazo generalmente se da con el progenitor del mismo sexo. Generalmente se da, es como las primeras que se puede dar desde el vientre. Características físicas de la herida emocional de rechazo. Cuerpo delgado, piel pegada al hueso, hombros y cadera angosta, partes del cuerpo sin desarrollar, por ejemplo, un mentón pequeño. En el caso de los chicos o las mujeres, sus órganos sexuales pequeños o disminuidos. Es como un cuerpo de aire, dice Ana Mar. Dice, no enraizado, ausente, con poca masa muscular. Esas personas muy delgaditas. No significa que es que tengan esta herida. O sea, aquí no se trata de que, no, aquella como es flaquititica es que tiene herida de rechazo, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, es para hacer un trabajo interno. Pero son características que todos los estudios que han hecho estas personas que han escrito estos libros han ido viendo. Sin embargo, yo les voy a decir, y las que conocen a mi hijo van a decir, no, pero es que el hijo de Eugenia no es delgadito, más bien es grandote y tiende a ser macuco, porque en él predomina también el abandono, pero el abandono fue por mamá. Ahí les voy a contar ahora cuando les diga la herida. Entonces, no significa, por eso le digo que porque una persona sea muy delgadita, pero es como la característica cuando está activa solo esa herida, solo la de rechazo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Dice, tiene proclividad, no sé qué es esa palabra, si alguna la sabe, es que lo agarré así donde volví a ver, tiene proclividad a las enfermedades de contacto, ya sé, es cuando tenemos esta predisposición a las enfermedades, zonas, digamos, de contacto al exterior. Y véanlo por sentido común, una persona que rechaza los alimentos, que rechaza la lactosa, que rechaza el sol, o sea, todas estas intolerancias que hoy en día hay, es porque probablemente esté por ahí activa esa herida. Entonces empiezo a rechazar todo lo del exterior, el contacto. Cuando un niño fue rechazado, eh, probablemente, por ejemplo, en mi caso, que mi mamá tal vez en esa época de duelo, tal vez yo llegaba a acercarme a ella y ella en medio de su dolor, ay, no, no. Bueno, ella me decía un día, yo lo que hacía era que la empillamaba a usted y a su hermano, que mi hermano tenía 3 años, yo tenía 2 años, y los acostaba porque yo nada más quería encerrarme en el cuarto a llorar y llorar y llorar, nada más. Entonces, imagínense un día yo decía, claro, si yo llegué en algún momento a acercarme a ella, que me abrazara, probablemente ella me rechazó por su dolor, no porque no me quisiera, ya eso lo entiendo ahora, y ahí yo sentí ese rechazo. Entonces, una de las características de esto que dice aquí es las personas que son muy alérgicas al contacto. Hoy en día se da mucho esto, la intolerancia a los alimentos, la intolerancia a la leche.
la lactosa. Todo eso es porque de alguna forma está activo esta huellita. Hay características emocionales, mentales, y como les digo, aquí apenas vamos a hablar como rasgos, ¿verdad? ¿Qué le fue negado a una persona con huellita de rechazo, con herida de rechazo? El derecho a ser importante, a ser acariciado, a ser cuidado, a ser alimentado y el poder de hacer. Eso fue lo que le fue negado. Y de hecho aquí en el libro vienen ejemplos de personas, testimonios de personas de qué manera viven activa esa herida. ¿Cuál es el veneno de la herida de rechazo? Pues rechazar. Entonces, rechazo mis cualidades, mis capacidades, mi derecho a ser parte, mi necesidad de ser visto y mi derecho a ser importante. Ese es el veneno de esta herida. ¿Y cuál es el antídoto? O sea, ¿qué es lo que a mí me ayudaría a contrarrestar ese veneno de rechazo? Cada que hago un compromiso conmigo mismo, un compromiso para confiar en mis capacidades, para nutrirme en lo físico y en lo emocional, para aceptarme como soy y respetarme, para manifestar mis ideas y validarlas, para darme el derecho de existir, para escucharme y respetarme. El permiso sanador es permiso a pertenecer. Una persona con herida de rechazo siente que no pertenece porque fue rechazada o porque interpretó, porque como les digo, el rechazo pudo haber sido real o simbólico. Entonces, esta persona interpreta que no tengo derecho a existir. A ver si hay alguien aquí en el chat. Ok, no. Ahí, como les digo, pueden ir escribiendo, ¿verdad, chicas? La segunda herida es la del abandono. El abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Abandonamos a un niño, a un anciano, a un enfermo, pero no abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. Cuando nosotras ya logramos tener esa capacidad y nos llenamos de los recursos necesarios, nadie nos va a abandonar. Mientras seamos niñas emocionalmente en cuerpos de adultas, sí es posible que nos abandonen. Entonces, una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío, es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en la niña. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Y para María Paz que puso miedo, vea lo que dice aquí, la personalidad herida de abandono. Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero no lo hace emocionalmente. O sea, nos quedamos en la niña emocionalmente abandonada. O sea, queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada triste, desprotegido, incapaz de hacerse cargo de sí. Y bueno, vienen una serie de características. Cuando hay una huellita de abandono, una herida de abandono, provoca una necesidad de hacerse uno con el otro y vamos creando una dependencia emocional. Y es cuando nosotros necesitamos de la pareja, necesitamos de los hijos, o sea, creamos la dependencia emocional, que ahora lo van a ver cuando les diga el antídoto, porque es para sentir y tener segura esa persona de que no me va a abandonar, porque el abandono es volver a vivir en tristeza y soledad. Y eso es lo más terrible, cuando nosotros creamos ese apego emocional. Dice la personalidad del abandono, características físicas de la huella del abandono. Nunca son literales ni corresponden a un manual, que era lo que les decía ahora, ¿verdad? Por cada herida hay un típico patrón físico, pero cada persona es diferente en la medida que sea más o menos cada huellita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el cuerpo cambia de diferentes maneras. Dice, vamos a ver, las personas con herida de abandono lo expresa físicamente con un cuerpo flácido, sin tono muscular. La falta de estructura también se manifiesta a nivel físico con hombros y pechos caídos o pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y seguridad, ojos tristes como de niño que pide protección. Ustedes han visto personas que uno dice, este tiene como la mirada muy triste. Probablemente detrás de esas historias hay un niño que se sienta o una niña que se sienta abandonado. Es un cuerpo robusto, semblante desprotegido. O sea, hay muchas características, después están las emocionales, esas son las físicas. ¿Qué fue lo que le fue negado
valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le fue negado a una persona con huellita de abandono? El derecho a ser valiosa. Cuando empecé a ver esto de las huellas, yo decía, claro, por eso yo nunca he reconocido en mí la valía y lo valiosa que yo soy, porque me fue negado el derecho a sentirme segura y protegida, porque papá y mamá, al estar sumidos en su profundo dolor, en su tristeza o en su trabajo, porque es que vean, chicas, a veces pasa, y ahí quiero que me escriban en el chat quién tuvo situaciones diferentes, porque tal vez la mía fue una experiencia dolorosa de papá y mamá, pero cuántas veces papá y mamá se van a trabajar y tal vez el niño se siente desprotegido en manos de una persona que lo cuida. O cuando los vamos y los dejamos en las guarderías o en los kinder. Yo me acuerdo que mi hijo pegaba gritos y gritos y yo hablo mucho con él de ese tema y él me decía, mami, es que yo pensaba que usted nunca más iba a volver. Imagínese lo que él, el miedo tan grande que él sentía de que mamá se iba y horas después lo llegaba a recoger porque yo trabajaba desde que él estaba pequeñito. Entonces, es ese miedo a sentirse segura, protegida por un adulto, a crecer en confianza, de que si se cae, ahí estará papá para levantarla, a respetar sus necesidades, a separarse con la confianza de que tendrá respaldo. También le fue negado el derecho a una presencia adulta que le dé límites, estructura, confianza, afecto para crecer, sabiéndose capaz y valiosa para la vida. Y ahí es donde yo digo, ¿cuántas veces hemos vivido experiencias o se vivieron experiencias de niña sin imaginarnos que eso era abuso o que eso era abandono o que eso era rechazo? Simple y sencillamente unos papás que tal vez, vamos a ver, Flor está levantando la mano. Dígame, Flor, ¿quieres hacer algún comentario? Puedes activar o puedes escribirlo como quieras. Flor Rodríguez, que levantó la manita. Vamos a ver. Flor, si quieres hacer un comentario, nada más que tienes que desactivar a eso y el micrófono, porque si no, no te escuchamos. Ya, ahora sí. Hola, 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 ¿cómo están? muy bien, ¿y usted? Un Muy gusto bien, tenerlo por gracias a aquí. Dios. Qué bueno. Me llama mucho la atención eso que usted está hablando de el abandono y del no recibir amor. Y yo fui una de esas. A mí eso me ha maltratado bastante porque yo recibí cariño, no recibí cariño, recibí comida, recibí otras cosas, pero cariño nunca, porque mi mamá no le gustaba dar, ella me decía que no, que era muy feo la gente pegajosa. Entonces ella nunca me dio cariño y ella, digamos, si yo le quería dar un abrazo, un beso, ella me quitaba. Entonces yo crecí en mi adolescencia, yo fui una persona muy, muy orgullosa, muy fea. Yo me siento como que fui muy fea porque no recibí nada de afecto. Y yo le pedía mucho a Dios, después yo conocí al Señor y yo le pedí mucho a Dios que yo cambiara eso porque yo no quería ser igual con mis hijos. Y yo cambié eso, gracias a Dios, Dios me lo cambió y yo ahora, pues yo desde niño ya son grandes, pero yo les daba mucho amor. Pero me llama mucho la atención eso que usted dice, porque eso sí que afecta Sí, muchísimo. Se vuelve uno muy inseguro. sí, claro. Y vos sabés, Flor, que eso que decís es cierto. O sea, uno tiende a hacerse una mamá. Las mamás con huella de abandono nos hacemos mamás sobreprotectoras, Ajá. sobrechineadoras. Y Ah, ve qué interesante. Usted, su mamá decía, ay, qué pereza las personas pegajosas. Entonces, ¿qué hace Flor en su estado inconsciente? Ah, no, yo con mis hijos voy a ser pegajosa. Probablemente ujú, los hijos digan, ay, qué pereza, es que mami sí es pegajosa. Porque es un círculo, o sea, cuando la huella no se sana, eso es lo que pasa, que vamos reciclando, recirculando este sentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Porque igual yo con mi hijo me volví súper chineadora y cada rato ay, sí. amo y cada rato una mamá presente, pero lo hacía desde el juicio a que mi mamá no lo hizo conmigo. Ajá.
Entonces, cuando ya yo sano esto, sigo siendo la misma mamá amorosa y cariñosa, pero ya no lo hago desde el juicio, porque también entendí, y vos puedes entender, Flor, que para que mamá dijera, ay, qué pereza las personas pegajosas, ella tuvo que haber tenido experiencias dolorosas en su infancia de personas pegajosas. Claro, pero eso yo lo entendí Sí, hasta ahora que ya soy una mamá de adultos y que sí, uno puede entender muchas cosas que antes no entendía, ¿verdad? Porque yo decía, qué raro, pero yo entiendo que mi mamá, qué sé yo, quizás estaba amargada, quizás pasaron muchísimas cosas y ahora yo la entiendo y bueno, yo la perdoné hace mucho tiempo ya, pero ahora que sí, usted comentó eso, a mí me llamó mucho la atención porque sí. eso a mí me afectó un montón y me ¿No? costó mucho superar esa situación. Sí, y yo creo que de las heridas, para mí las dos heridas más dolorosas son la del abandono y la humillación. Ahora van a ver la de la humillación, ¿por qué? Pero es cierto, el experimentar abandono es muy doloroso. Es Y horrible. normalmente, bueno, en mi caso, yo he trabajado el tema del sobrepeso y les digo, bueno, voy a hacer, hay otro libro de Ana Mar que por aquí lo debo de tener, esperen para ver, es que yo, vean, a mí los de Ana Mar, no lo tengo aquí, lo tengo al otro lado, que se llama Más allá del sobrepeso. Y en el tema del sobrepeso, las heridas que están activas son abandono, humillación y rechazo. Las personas que Sí. tenemos sobrepeso es como esas son las que más nos ayudan a sostener. ¿Por qué? Porque es un miedo a sentirnos inseguras, solas, que entonces nos tenemos que hacer fuertes, que también somos las mujeres que estuvimos mucho tiempo en energía muy masculina, que por ahí en YouTube debe haber algún video de una masterclass que dice de la energía femenina y masculina o en Facebook. ¿Por qué? Porque es lo que hace que nosotras nos sobreprotejamos, porque no tenemos quien Así nos es. cuide. Entonces nos hacemos protectoras de nosotras mismas. Así Y es. aquí, y de verdad, Flor, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, porque ahí es donde nos vamos Muchísimas. dando cuenta que todas tenemos las mismas huellitas y que no hay un solo ser humano en esta vida que pueda decir que está libre de huellas, porque en realidad todos venimos a experimentar, el alma viene a experimentar estas huellas para poder evolucionar. Entonces, definitivamente unas más que otras, pero al final todos cargamos las 5 huellitas. Hay épocas en que estamos más en el abandono, más en el rechazo, pero de alguna forma las vamos a ir experimentando. ¿Qué? Muchas gracias. No, gracias a vos por el comentario. Vamos a seguir para aprovechar Con las otras todo tres. gusto. Claro. Dice, ¿qué fue lo que nos fue negado? Bueno, ese sentirnos protegidas, ese sentirnos cuidadas, ese sentirnos que valíamos. Todo eso fue lo que nos fue negado definitivamente. Permiso sanador, dice permiso a crecer y dejar de ser niñas, porque lo que Flor decía, yo fui niña mucho tiempo, mamá, fui una niña queriendo tener un niño y educando un niño y hasta que pude resolver este tema de la huellita de abandono, he sido una mujer consciente, una mamá presente, ya no desde mi herida de abandono. Entonces, el derecho, ¿por qué? Porque al lógico, o sea, y si lo vemos por lo lógico, por el sentido común, una niña que a los 2 años mamá no la podía abrazar, no la podía proteger, ¿qué hace esa niña? Tiene que ver cómo se la resuelve para sobrevivir. Y gracias a todas esas experiencias yo sobreviví y aquí estoy hoy en día, ¿verdad? Entonces es donde uno dice, qué bonito porque ya entiendo para qué todo lo que yo viví siendo niña hoy me sirve como adulta, ¿sí? Porque era todas las memorias que me iban a poder ayudar a crecer aunque en el momento, como decía Flor, uno no lo entendía, uno lo veía como algo muy doloroso, como algo que ¿por qué a mí? Yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué Dios permite que a los niños les pase esto? ¿O por qué mi papá y mi mamá no me querían? Eso era lo que yo interpretaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el veneno en esta huellita de abandono? Olvidarte de tus necesidades e ignorar el valor por ti, tener relaciones de dependencia, sentirte una niña incapacitada para la vida, sentirte una víctima de las circunstancias cuando abandonas tus sueños, cuando permites abandono y abuso, sea de la pareja, sea de los hijos, sea de los jefes, o sea, de quien sea, cuando nosotros permitimos ese abuso, decir no y aferrarte a la incongruencia. No, decir y no hacer, o sea, aferrarte a la incongruencia. Que yo diga, ay, no, este año que viene voy a estudiar y me abandono y al final no lo hago, entonces no soy congruente en lo que pienso, lo que hablo con lo que digo. ¿Y cuál es el antídoto para que me va a ayudar con esta huellita?
El compromiso con lo que siento, con lo que digo y con lo que necesito. Empiezo a reconocer mis necesidades. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplina de respeto. Eso es muy importante. No ser autocomplaciente. Ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida. Bajarle a la queja, dejar de creer que todo está mal. Para mí, otro de los antídotos o las inyecciones afectivas en mi personalidad herida con abandono, precisamente fue aprender a confiar. Poder soltar y confiar. Decir, bueno, yo confío en la vida. Decir, yo acepto que tengo miedo de que mi hijo se haga grande, de que maneje, de que se vaya a estudiar y o sea, acepto que tengo miedo, pero confío. Y yo creo que aprender a sentir esa protección de la divinidad, de que está conmigo, es una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, por eso para mí de este antídoto ese es el mejor, aprender a soltar y confiar. Luego está la herida de la humillación, que es la tercera herida, está muy relacionada con la vergüenza de la familia en que vivimos. Esta herida a veces se gesta especialmente por mamá y en algo tan inocente como cuando mamá dice, ay, vieras que mi chiquito no ve que en el kinder se orinó y hacemos burla del, como dicen, ¿verdad? Burla del pato de la fiesta y contamos a todos los familiares, ay, no, es que fulanita se orinó en los pantaloncillos o, ay, no, es que fulanita se cayó y nos reímos y todo, y a veces de verdad que no lo hacemos con una mala intención. Y todo el mundo se ríe. Vieras que a mí antes yo reaccionaba mucho a las familias donde yo sentía que se burlaban de los integrantes de la familia y eso me hacía detonar y me acuerdo una cuñada mía que yo un día le decía, es que no soporto que ustedes sean tan burlistas, o sea, ¿cómo se van a burlar? Estaban burlándose de una sobrina y yo le decía, es que no puede ser, ahí entendí que estaba activándose en mí la huella de la humillación. A veces puede ser o que se vive constantemente en una familia donde se es humillado, se es comparado con los hermanos. Parece mentira, pero esta comparación que a veces hacemos en una buena intención también, porque yo creo que nada se hace con mala intención en lo que es el desconocimiento a veces de estos temas, pero a veces yo digo, cuando se vive en una familia donde constantemente se está comparando al hermano con el otro hermano, ah, no es que su hermana aquí, su hermana allá, eso se siente muy feo. Y el niño va creciendo con esa vergüenza del ser humillado. Eh, Cuando incluso a veces que obligamos a los hijos a saludar a familiares y tal vez ellos se sienten mal o se sienten avergonzados o no quieren. Todo eso hace que se viva desde esa humillación. Hay experiencias colectivas, o sea, a veces por el tema del sobrepeso, por el tema de la delgadez, lo que conocemos hoy como el bullying o este tipo de conductas, ¿verdad? Eso genera mucha humillación, mucha vergüenza. Y como le digo, puede ser que se haya habido un entorno donde siempre se burla o simple y sencillamente fue un evento que viví donde sentí que todo el mundo se reía de mí, qué sé yo, que iba corriendo y me caí y los adultos se rieron y después lo contaron a todo el mundo. Ya eso es para que un niño interprete y pueda gestar. Puede ser que no. Y en esto acuérdense que nada es como así lineal, ¿verdad? Puede ser que a otro niño le pase y lo pasó por alto y más bien se rió y todo y no le afectó, pero hay quienes sí, tal vez nos afectó que se burlaran de nuestro cuerpo o de situaciones que pasamos o de que nos comparaban o situaciones así. Entonces ahí sí, dice, toda herida encierra un dolor y solo puede curarse a través de una terapia. Cuando curamos el dolor de la herida, hay que desaprender los malos hábitos que encubrían este dolor, porque en el caso de la herida de la humillación, a veces vamos creando situaciones que es como irónico, pero vamos creando situaciones nosotros mismos para reforzar esa humillación. Entonces, tal vez nos ponemos ropa donde nos sentimos mal o nos sentimos que se burlan por la ropa que damos, pero todo eso es como programas inconscientes que hasta que no aprendamos a distinguir estas huellitas, no las vamos a poder reconocer. No vamos a poder saber si es una huella o simple y sencillamente, si yo quiero vestirme de verde, rojo y negro y que los demás se rían y no me importa, está bien.
pero cuando sí me afecta lo que los demás dicen o se ríen, o tal vez, no sé si les ha pasado que uno va pasando y la gente lo vuelve a ver, uno dice, uy, ¿será que se me ve mal esto? ¿Será que tengo? O sea, que se siente una vergüenza horrible. O ni para qué cuando uno ya adulto va caminando y se tropieza en algo y sale ahí dando vueltas o intenta caerse. O sea, todas esas, o bueno, cuando tenemos que hablar en público, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿cómo van a poner a decir eso? Yo me acuerdo cuando yo empecé en estos procesos y quería compartir así como de todo este contenido al principio, yo decía, me voy a morir de la vergüenza, y más cuando las hacía en vivo, las charlas o los talleres, y sin embargo fui rompiendo toda esta personalidad, fui comprendiendo por qué yo me sentía así, fui hablando con mi niña, negociando con ella, para poder decirle, bueno, mi amor, sí, chiquitita pasó esto y esto, pero ahora estoy yo para cuidarte, para protegerte, y aquí estamos, y es seguir adelante, es darle esa tranquilidad a la niña. Dice, características físicas de la herida de la humillación: un cuerpo graso, sobrepeso en el vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida del abandono hace un cuerpo regordete, lo que se llama un cuerpo regordete con partes flácidas y caídas. En mi caso, el tema siempre ha sido la espalda y los brazos, o sea, como la cintura para arriba, el tema del sobrepeso. Y yo decía, claro, esta fue la combinación muy activa de estas dos huellas, el abandono y la humillación. Y hay, bueno, situaciones más fuertes, ¿verdad? Bueno, también dice la cara redonda y la mirada de niño, cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padece mucho dolor de espalda por el peso que cargan, por el peso de la vergüenza, de la culpa. Hay situaciones todavía más fuertes que un niño o una niña experimenta y carga ese dolor, esa vergüenza por haber sido humillado o expuesto. Y cuando son situaciones muy fuertes, de verdad que se va haciendo ese peso en la espalda. Yo me acuerdo que en uno de los talleres que había hecho, una de las charlas que di en Heredia, que hablábamos del tema este, cargar el peso, ¿verdad? O sea, a veces es tan doloroso, tan vergonzoso lo que vivimos, que eso se expresa de esa manera. El cuerpo lo va, o sea, va cubriendo el cuerpo de grasa para protegernos de esa culpa, de esa vergüenza por lo vivido. También hay situaciones emocionales, creencias. Dice, mientras más grande sea tu herida, más vives con el niño o la niña a flor de piel. Cuando vives así, se te nota mucho en tu mirada. Presentas un semblante de soledad y anhelo de afecto. O sea, de verdad que uno irradia la alegría, uno irradia cuando uno se siente bien, cuando uno está expandiendo su amor y también cuando uno está en estas huellitas activas. Entonces, yo creo que es aprender a conocer, a identificar nuestra personalidad. Yo les estoy hablando así como a muy grandes rasgos, de verdad, de todas las características que hay. Sé que va a impactar en la mente de cada uno de ustedes y algunas cosas se van a identificar, otras no. Yo siempre digo, tomen lo que les nutre y les aporte, y lo que no, pues no es de ustedes y lo descartan. Pero sí es importante conocer más a fondo estas huellitas. ¿Cuál es el permiso sanador? El permiso para ser libre, libre de la culpa. ¿Cuál es el veneno de esta personalidad? Ignorar nuestras necesidades, hacer por otro lo que no eres capaz de hacer por ti misma, no poner límites y pedir y permitir el abuso, sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites. Vean, yo en esa historia tan dolorosa que viví o tan de aprendizaje, no fue, bueno, dolorosa en el momento, ¿verdad? Pero fue mucho aprendizaje. Yo lo primero que dije, pues yo no voy a ser responsable a esta persona de lo que yo permití y de lo que yo, claro, lo permití porque no, todavía no había sanado esas dos huellas, el abandono y la humillación. Entonces yo decía, voy a hacerme responsable de esto que yo he creado y voy a trabajar más en mí, me voy a comprometer más con mi proceso. Ya, incluso yo me había retirado de esto, del coaching, de hacer los envíos en Instagram y todo, porque yo había abandonado mis sueños, había abandonado mis metas. ¿Por qué? Por estar haciendo por otro lo que no era capaz de hacer por mí. Estaba ayudando a esta persona a levantar su empresa, a que la publicidad, que el marketing, o sea, abandoné totalmente mi vida, mis sueños, y eso es muy característico en las mujeres, en nosotras las mujeres, cuando somos esposas, cuando somos madres, abandonamos todo muchas veces por nuestras parejas, nuestros hijos. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde esto es sano? Tiene que haber un equilibrio. No ponemos límites y permitimos abuso. Sentirnos víctimas, vean, esto no pone límites. Yo hace un tiempo decía yo, ¿por qué yo no pude poner un límite en esta situación? O sea, está tan activa la huellita que uno se queda paralizado. Y uno dice, ¿por qué yo permití este abuso a mí misma a través de esta persona?
Y yo siempre digo, las personas no me hacen, yo me hago a través de las personas. Sentirme una víctima de los demás, bueno, ya se lo había dicho, ayudar a los demás a costa de ti. O sea, yo era una rescatadora, vivía ayudando a todo el mundo, rescatando a todo el mundo a costa de mi cansancio, de mi salud física, de mis sueños, de mi sentirme en paz, de mi bienestar emocional. O sea, a cambio de todo lo que a mí me trae bienestar emocional, yo lo hacía para otras personas. Si criticarte, humillarte y compararte, no sé si, bueno, en las mujeres pasa mucho, ay, no, es que, eh, bueno, cuando se ha vivido una separación, no es que me dejó porque la otra era más linda o más joven y empezamos a criticarnos y empezamos a competir, o sea, ni siquiera nos aceptamos tal y cual somos y nos aprendemos a amar porque el sobrepeso no se va a ir hasta que yo no descubra qué es lo que hay, de qué me estoy protegiendo. Incluso el sobrepeso se da cuando yo me protejo del abandono. Yo empecé a notar que en esa relación de pareja, yo empecé a subir mucho de peso. Subí casi 15 kilos de peso. Claro, me estaba protegiendo del abandono, o sea, estaba haciendo todo lo posible para que esa persona reconociera que Eugenia era la mejor candidata para ser esposa, para ser madre, para ser pareja. Estaba esperando, demostrando que podía ser elegida. Entonces cargué tanto peso y yo decía, ¿por qué yo empecé a subir de peso si yo estaba comiendo exactamente lo mismo? Claro, era porque yo estaba en una angustia eh, criticándome, humillándome, comparándome, no es que tengo que hacer esto, es que si la ex no hizo eso, yo sí lo voy a hacer porque me quiero, o sea, un montón de cosas que al final me di cuenta que era todo lo que la niña quería hacer para que papá no la abandonara, para que papá no mirara a otras mujeres, para que papá no se fuera. Mis papás son divorciados. Y probablemente yo niña hice muchas cosas para tener la atención de papá, especialmente en esa época de dolor de ellos, de que papá salía y se iba a trabajar. Y yo me acuerdo cuando mis papás se divorciaron y yo, claro que yo empecé a reforzar esa herida. Tengo que competir por el amor de papá porque se fue con otra mujer. Entonces, ¿qué empecé yo a hacer? Inconscientemente, tengo que competir con muchas mujeres por el amor de un hombre. Cuando yo empecé a entender que estos eran huellitas de la infancia y que yo lo que tenía que hacer era sanar el tema de papá, reparar el vínculo con papá, hacer un proceso de perdón y sanación con papá y mamá, entendí que ya yo no iba a necesitar un hombre que me recordara que había un tema pendiente con papá. Y en el caso de nosotras las mujeres, la herida más activa es con papá, el abandono de papá. En algunos casos, ¿verdad? Porque acuérdense que papá, si tiene energía muy masculina, pues cumple el rol de papá, pero cuando papá tiene una energía muy femenina, está haciendo un rol de mamá. Entonces ahí también cada caso es individual. Yo les cuento el mío y resonará con algunas de ustedes y les puede ayudar a tener, a empezar a abrir. Yo siempre digo, lo que yo hablo, lo que hace es abrir esos rayitos de conciencia donde en algún momento les va a llegar la información que es ideal para que ustedes crezcan en su proceso. Después, estar atrapado en actividades. Ustedes saben que ayer, cuando yo me di cuenta que tenía que correr demasiado para llegar, fue lo que les dije al inicio. Yo dije, no, no puedo. No puedo controlar ya la presa, no puedo controlar el tiempo, no voy a llegar, ni siquiera andaba el celular con bastante carga para poder conectarme, aunque fuera desde el carro y empezar a hablar con ustedes. Yo dije, no puedo estar atrapada en tantas actividades. Ahí es donde ya yo aprendo a identificar la personalidad abandonada. Yo dije, no, mejor asumo, pongo un mensaje, soy honesta y nada pasa. Hoy estamos las que pudimos estar y las otras van a ver la grabación y esta información va a llegar a quien sea necesaria en su momento. Entonces, ahí es donde yo veo como a veces yo misma me tomaba este veneno para inconscientemente seguir en ese proceso de sentirme abandonada, de sentirme humillada, de sentirme rechazada. Tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar. ¿Cuál es el antídoto de esta personalidad? Generar espacios para disfrutar de libertad, que fue lo que yo hice ayer. Aprender a escuchar y respetar tu cuerpo. Ir al doctor, cuidar tu salud, enfocar lo valiosa de ti y sentir orgullo por eso. Ponerte límites y ponerle límites a los otros. Crear relaciones adultas en libertad, no en dependencia. Las, la cuarta herida es la traición.
La traición es un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como yo esperaba. Y tal vez aquí habemos muchas que decimos, no, es que papá y mamá no fueron lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque también nos han vendido una idea en el inconsciente cultural que papá tiene que ser así, que mamá tiene que ser así. ¿Quién dice que un papá no puede cumplir su rol, no precisamente viviendo en el vínculo, en el mismo hogar con mamá? Claro que puede cumplir un rol estando afuera. Lo que pasa es que vivimos en sociedad donde nos dicen, es que esto tiene que ser así, así, y si no es así, ya está fuera. Entonces, desde ahí ya nos sentimos traicionados por papá y mamá. Algo tan simple. ¿Cuántas veces le hemos dicho, tal vez a un hijo, nuestros padres nos dijeron, si gana las materias, le voy a comprar un Nintendo? Sí, pero resulta que ganamos las materias y papá y mamá no pudieron y entonces no nos lo dieron, entonces nos traicionaron. Para un niño, faltarle a la promesa a un niño es estar en ellos una herida de traición. Y son cosas, vean que son cositas tan sutiles, así es que empiecen a pensar, ¿qué me prometieron papá y mamá que no me dieron? ¿O de qué forma papá y mamá me traicionaron? Interpreté que me traicionaron. A veces hay una etapa de normal en los niños, ¿verdad? De que la niña está enamorada de papá, el niño enamorado de mamá, y eso es como hasta los 6, 7 años, ya después empiezan en su proceso de crecimiento y después empiezan en su proceso de individualización a los 12, 13 años. Pero cuando se da eso, a veces esos juegos que, no, papá es mío, no, yo se lo voy a quitar, entonces, o sea, y la niña lo sufre y se siente traicionada y siente mamá como una rival. Y bueno, y hay casos todavía más duros cuando papá y mamá traicionaron. A veces son, como digo, actos simbólicos que nuestra mente los interpretó, pero a veces sí son situaciones vividas con mucho dolor. Dice, vivir con un sentimiento de traición en el alma es vivir con la falta de fe y confianza, con miedo a que las personas te lastimen, lo cual te pone a la defensiva hacia todo y hacia todos. Cuando hay traición, es como no confiar en nadie. O sea, si no puedo confiar en nadie, si mamá, si papá, que me dieron una vida, me traicionaron, ¿qué puedo esperar de los demás? Entonces, se vive desde esa desconfianza, desde ese creer que todo el mundo es malo. Y a veces lo reforzamos viendo situaciones o viendo programas donde se refuerza que no se puede confiar en la humanidad, ¿verdad? Dice, cuando un niño se siente en peligro, cuando percibe a una madre ansiosa o incapaz de darle paz, crece su incertidumbre y su angustia. Nace la traición como una forma de miedo a la amenaza. Dice, la herida de la traición es pérdida de confianza de alguna persona, es la pérdida de confianza en alguna persona, en uno mismo o en todo, porque las cosas no fueron como pensaste. Por ejemplo, cuando un padre tenía otra familia o creciste en un entorno caótico y poco estable, con un padre alcohólico que ponía a todo en conflicto que ponía a todos en conflicto bajo miedo y angustia. Y aquí viene y habla mucho de esta condición, de los padres con esta condición, porque son niños que se sienten traicionados. Yo he escuchado, vean, en procesos de sanación, personas que dicen, es que mi papá pudo haber dejado de tomar, es que pudo haber dejado o sea, y somos tan duros y a veces no entendemos que lo que ellos no pudieron resolver, tal vez nosotros, nuestra alma fue la que decidió resolverlo. Y por eso es que nosotros somos diferentes con nuestros hijos, lo que decía Flor ahora. Por eso es que nosotros entonces empezamos a decir, bueno, si mi papá me hizo esto, yo con mis hijos voy a ser diferente, o si mi mamá fue así, yo con mis hijos voy a ser diferente. La persona con la personalidad de herida de traición dice, tiene una gran necesidad de control. La incertidumbre y la falta de confianza construyen una personalidad con muchas defensas, o sea, queremos controlar todo. Dice, una persona con herida de traición le cuesta mucho trabajo aceptar la vulnerabilidad. Por eso es que nos masculinizamos, porque no, yo no puedo ser frágil, yo no puedo ser vulnerable porque entonces los demás me van a traicionar. Me van a tomar con las defensas abajo y no puedo mostrarme vulnerable. Por eso es que vivimos actuando a la defensiva. Yo creo que en mi caso es que yo tengo ejemplos de todas, seguro todas estuvieron muy activas en mí. Dice, no sabe poner el alma en las relaciones ni ser ella misma. Hay una confrontación muy fuerte entre ellos y las personas por su miedo a ser traicionadas y les cuesta mucho abrirse a los demás.
Vamos a ver, voy a avanzar un poquito porque aquí vienen varios ejemplos. ¿Cuál es el veneno para esta personalidad? Controlar las vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, ser Miss o Mister, no necesito nada. O sea, las personas que creemos que no necesitamos de nadie más que todo. Yo me acuerdo que yo, joven, decía, no, es que yo no necesito un hombre en mi vida. ¿Para qué? Yo puedo todo resolverlo. Yo puedo trabajar, yo puedo comprar mi casa, puedo tener mi carro. Incluso me acuerdo que una época donde estaba más activo en mí todo eso antes de entrar en estos procesos, que fue hace 19 años, yo decía, yo de un hombre, lo único que necesito es un espermatozoide, uno, ni siquiera un montón, uno, para poder tener lo que no puedo tener sola, que es un hijo. Vean el nivel de activación de estas huellitas, de desconfianza, de control, o sea, de todo lo que he venido hablando, yo decía, yo no necesito. Y gracias a Dios, es cierto, todo lo que yo viví siendo niña formó esta personalidad para que yo pudiera, sí, pues triunfar en el trabajo. Las mujeres que tenemos una energía muy masculina o que somos así, triunfamos en el trabajo, el éxito, logré comprar bienes materiales, la casa, el carro, pero a un precio que es, a años me di cuenta que me estaba quedando sola, que me iba quedando, o sea, que no había establecido una relación de pareja sólida por este miedo y este estar a la defensiva. Y de alguna manera, pues a mi hijo le había negado el derecho a que su papá estuviera al lado de él, porque yo decía, yo no necesito de él. Claro, era porque en mí estaba herida, activas estas heridas, entonces no veía que le estaba pasando a mi hijo. Bueno, a Dios gracias, siempre lo digo, nos llegaron estos procesos, me llegó la posibilidad de certificarme, de compartir con ustedes, de leer muchos libros, de hacer muchos procesos para mí misma, que también pude ayudarlo a él. Y por eso es que yo aprovecho estos espacios para compartirles, porque sé que todas las que están aquí escuchándome y las que van a escuchar, de alguna manera esto les va a abrir ya un espacio en su mente para que empiecen su proceso. Tal vez no hoy, pero sí a unos años o unos meses van a decir, ay, mira, esto que Eugenia dijo ese día, mira, ahora lo veo así, ya voy a empezar mi proceso de evolución, porque así me pasó a mí. ¿Cuál es el antídoto? Ser auténtica con lo que sientes, aprender a comunicar tus necesidades, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas. O sea, es ver la fortaleza en los demás también. Disfrutar del aquí y a la hora, mantenernos en presencia, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien. Vean, eso es decir, acepto, yo digo las triple A, acepto en armonía y en amor. Acepto en armonía, en amor toda esta situación. Al final confío, acepto. Un día yo decía, Dios, acepto en armonía esta situación con mi hijo y no puedo controlar, o sea, no puedo controlar la vida de mis papás, de mi pareja, de mi hijo, de nadie. La única vida que en este momento puedo controlar es la mía, excepto obviamente cuando hay niños pequeños, ¿verdad? Esos son excepciones. Pero ya mi hijo tiene 19 años, todavía hay un espacio de responsabilidad como mamá, pero ya hay muchas cosas de él que yo no puedo controlar, por más que quisiera, por más que quisiera que él haga esto o haga aquello. Y ya más de los 25 años, ya los hijos hay que dejarlos que vivan sus propias experiencias. Ni siquiera puedo controlar, en este momento no tengo pareja, pero si tuviera no puedo controlar que quiera o no quiera quedarse. Puedo controlar y sanarme a mí para resonar con una persona que vibre como yo ahorita, no desde ese apego emocional, no de ese abandono, ese rechazo, esa humillación o todas esas huellitas que al final también, este maestro doloroso que yo les decía, pues él también cargaba su huella muy, muy marcada de traición, de humillación, bueno, y más marcadas tal vez que las mías. Entonces yo dije, bueno, por lo menos yo aprendí de esta situación, yo espero que él haya aprendido también en medio de esto, porque hablamos mucho de los temas, a algo, y si no, yo sé que en algún momento todo esto le va a resonar. Entonces, por eso digo, cada quien va a vivir su proceso. La última huella, creo que esta es la última, es la de la injusticia. Es que como yo me extiendo a hablar, así, es la de la injusticia. Dice, es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son la pobreza, la pobreza en los niños, abuso, animales, no, dice, como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, o sea, la pobreza, los niños, el abuso, los animales, los discapacitados, los ancianos e incluso la naturaleza.
Todos los ámbitos donde hay desprotección y desventaja son áreas donde la persona que ha sido marcada por la herida de la injusticia tiende a defender y a pelear por justicia. Vean, una persona, ¿cuál es lo característico? Que siempre, no, es que esto sí que es injusto. ¿Qué injusticia lo que le pasó a esos niños? ¿Qué injusticia? ¿Y qué injusticia? Y a veces son personas que se ponen una máscara y son las que participan en estas asociaciones o fundaciones para niños, para animalitos, y no significa que eso sea malo, pero habría que identificar desde qué lugar lo estoy haciendo, es decir, de un lugar amoroso para ser solidaria con otras personas o porque yo no concibo las injusticias porque tal vez tenga en mí una huellita de injusticia activa. Dice, por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho a ser sano o la pobreza en la que crecieron tus padres o el abuso de un padre autoritario, todas estas experiencias de impotencia pueden crear un dolor de injusticia que te acompañará siempre. Dice, las personas con herida de injusticia son muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones, o sea, cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, o sea, son radicales, ¿verdad? Lo correcto, lo incorrecto, son personas muy perfeccionistas. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse y ser flexibles o espontáneos. Dicen, lo acostumbrado a pelear, a enojarse con la imperfección, a resistirse a la vulnerabilidad, surge persiguiendo y enojándose contigo. Lidiar con una doña perfecta interna y dejar de perseguir es lo más difícil. De hecho, en el libro de Lisa Bourbeau viene todavía más a fondo estas heridas, incluso habla de los alimentos predominantes en cada huella. Habla de las enfermedades, porque aquí Ana Man no se concentra tanto en eso, pero en ese otro libro sí de las enfermedades, porque ahora que les dije lo de la inflexibilidad, son personas que tienen muchos problemas en las rodillas, porque no puedo ser flexible, no puedo, soy tan rígido, rigidez en las articulaciones. En el libro este de Lisa Bourbeau, ahí incluso vienen todas las enfermedades correspondientes a cada huellita. Dice personalidad con idea de injusticia, características físicas, cuerpo perfecto, no tiene grandes caderas, ni es desproporcionado, es equilibrado y delgado. Suelen tener un cuerpo bonito, estructura rígida, cuello teso, espalda recta. Es un cuerpo disciplinado o atlético, o simplemente delgado y bien proporcionado. A veces, no sé si les ha pasado, y ahorita se me viene a la mente, a veces uno dice, ve qué muchacha más bonita, qué cuerpo más, y a saber uno si detrás de eso lo que hay es esa perfección, esa rigidez que no me permito ser. Y no digo que esté mal ir a un gimnasio y tener un cuerpo esbelto y tonificado y todo eso, pero a veces en esos excesos es donde está muy marcada esta huellita de la injusticia. Dice, todo lo reprimido sale pervertido. O sea, son personas que tienen una mentalidad tan rígida que hay situaciones que las ven muy perversas. Y entonces ven, ahí es donde ven en toda la injusticia, en todo lo malo, lo negativo. Vamos a ver, dice, permiso sanador es el permiso para inspirarnos y tener confianza. La palabra clave de esta herida, flexibilidad, capacidad de asombro, juego, alegría, disfrute, libertad y derecho a aprender. Derecho a equivocarse y protección, porque es lo que a esas personas les cuesta más. Derecho a equivocarse, a disfrutar, a ser felices. El permiso sanador es, no tienes que ser bueno siempre. Y es curioso porque cuando hay esta heridita de injusticia, de alguna forma nos convertimos en personas tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan correctas, tan perfectas, que a veces en esa imperfección es donde está esa perversidad, porque no nos damos el derecho a equivocarnos o a hacer, a veces A veces equivocarse es bonito y es de aprendizaje y es rico. Y después uno cuando ya se recupera y se reconstruye, dice, bueno, qué dicha que viví todo eso. Es permitirnos a veces también entrar en los procesos. El veneno de esta personalidad es competir y compararte. Autoexigencia rígida, autoperseguidor, rigidez, criticar a los demás, no disfrutar de lo que haces y vivir en el deber y no en el ser. El antídoto, permiso de equivocarte, hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños o animales, hacer cosas sin plan, ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar un arte,
permitirse las emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites, hacerte la injusticia en una forma de cambio sin pelea, ampliar la capacidad de disfrute, equilibrar el deber y el querer. Esas son las 5 huellitas de la infancia. Y aquí, bueno, de verdad que les agradezco, ya llevamos un poquito más de una hora. Me gustaría de verdad, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún comentario, porque antes para cerrar quiero compartirles, leerles textual una meditación sanadora para cerrar este ratito que hemos compartido. De verdad que a las que me han acompañado, espero que esto y las que van a ver posteriormente, espero que esta información de verdad resuene en algo con ustedes. Es un libro pequeño, pero lo que yo les leí aquí o los que les comenté es de verdad una pincelada. A mí me gustaría probablemente en enero, febrero, no sé, vamos a ver cómo me organizo, porque incluso para el otro año uno de los proyectos es hacer clubs de lectura, conseguir el libro. Bueno, yo estos libros los tengo porque, como le digo, son mis herramientas día a día, ¿verdad? Para trabajar conmigo primero y después con mis clientas, con mis coaches, que juntas vamos trabajando estas heridas con herramientas de verdad del coaching, de la bioneuroemoción, ahora de la programación neurolingüística. Pero si tienen algún comentario, me lo pueden poner ahí o algo que quieran agregar antes de leerles esta meditación que yo en algún momento lo que he hecho es que la he grabado para mí con el libro y yo la escucho y la escucho en la mañana, si puedo, la escucho en las tardes, la escucho cuando voy en el carro, cuando a veces la pongo anoche. Puse, tengo una lamparita y tiene Bluetooth, entonces yo dejo el celular afuera, pero la pongo ahí a sonar, perdón, a sonar. Y es bonito porque es donde vamos de verdad programando una nueva conciencia, una nueva mentalidad, donde vamos dejando estas huellitas de un lado. Así es que bueno, veo, por ahí no hay comentarios y si no, ahorita los voy leyendo. Dice, vamos a ver, voy a leérselas textual, aunque es un poquito larga. ¿Quieren que se las lea completa? ¿O quieren que les lea los decretos y después les pase al grupo a cada una la meditación grabada? ¿Qué les gustaría más? Pónganme ahí un sí o un no o qué. Porque si es, o si me dicen, bueno, tenemos unos 20 minutitos más, yo con todo el gusto. Vamos a ver, es que no, creo que no se las voy a leer la meditación, porque esta meditación, para leerla tienen que haber leído todo el libro, porque hay unos temas ahí que si no, no van a comprender que yo es porque ya yo me los leí. Y es con el libro que trabajé mucho de esto del tema de las huellitas, ¿verdad? Entonces creo que no les va a ser. La meditación la vamos a dejar, dice la segunda para que nos quede. Ajá, exactamente. Los decretos de sanación de las heridas de infancia. Sí, esa es cortita. Entonces, yo después lo que vamos a hacer es que cuando hagamos el club de lectura, pues ahí ya vamos, se va a dar la oportunidad para que en el grupo, dice Maripaz, ya después se las paso en el grupo. De hecho, yo les puedo pasar el libro en el grupo a las que estén interesadas para que lo lean completito y después podemos reunirnos y hacer la meditación juntas. Por ahorita, entonces, quiero que cierren los ojos, quiero que respiren profundo, que conecten con esa niña abandonada, rechazada, humillada, traicionada, que vivió situaciones injustas. Quiero que conectes y en estos momentos veas a esa niña a la edad que te viene a tu mente, porque recuerda que tu inconsciente todo lo recuerda, tu alma ya sabe todo lo que viviste. Y quiero que respires profundo, tomes a esa niña de la mano en tu mente, la abraces y le digas, hoy elijo honrar mi historia y aceptarla como es. Me doy gracias por todas las elecciones tomadas que me permitieron salir de momentos dolorosos, dejándome herramientas y lecciones que hoy reconozco y aprecio. Honro en mi niña su nobleza y su inocencia. Honro en mi adolescente su rebeldía y su fuerza. Honro en mi adulta joven su sano entendimiento. Honro a quien soy hoy, fruto de todas las yo que están en mi historia.
y que hoy honro, reconozco y sano. Honro mi dolor y elijo aprender de él. Respeto mis errores, conozco mis heridas y me comprometo a que estas heridas no me lastimen ni lastimen a los que amo. Hoy suelto a mis padres y entiendo que lo que no me dieron no lo tenían. No estaba en ellos darlo. Cancelo las facturas de afecto que sentí que mis padres y la vida debían pagar. Hoy sé que puedo recibir amor en libertad y empieza en la relación conmigo misma. Me amo, me acepto y respeto mis necesidades y mis carencias. Respeto mi ritmo y perdono mis errores producto de mi ignorancia y de mi incapacidad para dirigirme con amor. Camino con paciencia hacia la conquista de mí, sin pelear, sin rechazo, siempre de la mano conmigo misma. Y abracen a esa niña con amor. Denle la oportunidad de ser hoy una adulta sana, que se haga cargo de sus vidas. Estos decretos sanadores de Ana Mar Orihuela, de verdad que a mí me encantan. Ahí donde están ya pueden abrir sus ojos, pueden anotar, escribir si tienen a la mano qué sintieron. Si alguna quiere, le puedo compartir la foto de esta meditación. Como les digo, es un libro muy sanador. Yo en muchos libros que he buscado, de verdad que en estos de Ana Mar he encontrado libros donde podemos leer, aprender, hacer los ejercicios, crecer, o sea, todo en pequeños libros, porque ella pone mucho ejemplo también de personas, mujeres, hombres a los que ella es una terapeuta mexicana. Entonces pone muchas historias de sus clientes, pone los ejercicios, por eso me encanta, me lo puedes compartir, por favor, Katia, sí, claro, con mucho gusto. Katia, nada más que ahora, como yo no tengo los números, no sé cuál es el de cada uno en el chat, si vos estás en el grupo, para que entonces me pongas un mensaje aparte. Soy Katia, pásenme, compártamelo por favor, porque de verdad, vean, chicas, a mí me ha ayudado mucho. O sea, me ha como ido, en todo mi proceso, esto es como ya reforzar lo que faltaba en mí. Y de verdad, yo tengo otro de ella que se llama, es que por aquí los tengo. Yo les voy a contar la experiencia de este libro. Vean, vean, todos los que yo tengo. Este primero, cuando yo estaba en el proceso más doloroso de esa situación, de esa relación, ese ciclo que yo cerré, fue hace aproximadamente un año. Me acuerdo que un día yo lloraba mucho, era una noche, y yo le decía, Dios mío, que cuando yo abra el teléfono encuentre algo que me ayude a levantarme y a salir de esto donde yo estoy. No, nunca había experimentado algo tan doloroso, pensé que iba a caer en una situación así. En mis 50 años de vida nunca había pasado una situación como esa. Y claro, era lo que faltaba para este proceso de crecimiento y ya estaba lista para enfrentar ese dolor, esa situación. Y me acuerdo que a mí, Dios, la vida, el universo, como ustedes, cada uno en su creencia, me llega a través de los audios, porque yo soy más auditiva. Hay personas kinestésicas, auditivas y visuales. Pero a mí soy más de escuchar los audiolibros, los videos en YouTube. Entonces, ese día yo le dije, Señor, dame algo que llene mi alma. O sea, estaba experimentando una tristeza muy profunda. Y me acuerdo que abrí el celular y yo no sé, me abrí una aplicación de audiolibros, que ahí es donde yo soy mis guías, a través de esa petición que yo hice, y salió este libro y decía Hambre de hombre. Y yo dije, hambre de hombre, no, si la verdad que de eso no, decía yo. Pero había algo en mí que decía, escuche, Eugenia, escúchelo. Y le escuché una parte del audiolibro y vean, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, de verdad me escuchaste y fue así la reacción. Y esa misma noche, y me devoré el libro. Aún más, ahí mismo lo compré porque los audiolibros son más, para mí, más fáciles, incluso son hasta más cómodos, más baratos, más fáciles de conseguir. Porque estos aquí no los conseguí uno, a mí es que me los traen otros colegas que son terapeutas y ellos traen libros de México. Si alguien nos quiere, yo les puedo pasar el contacto para que tengan el libro en físico.
Entonces, pero en ese momento yo los conseguí en libros, en la Play Store de Google, de audiolibros, y yo toda la noche lo escuché y yo decía, bueno, fue de verdad, para mí, yo hice mucho clic con Ana Mar. De hecho, bueno, la sigo en YouTube, ya luego pagué varios cursos con ella, talleres que ella da, virtuales. En algún momento espero ir a México a recibir uno presencial con ella. Y ahí ustedes la pueden seguir, pueden pedirme información. Pero sí les digo, vea, de verdad, si ustedes quieren resolver estas huellitas, ahí están los libros, ahí está la información. Para no extendernos más, ya llevamos hora y media, pero creo que ha sido una hora y media de provecho. De verdad que hay que dar información. La información está para nosotros. Espero que haya sido de mucho provecho, como les digo. Y cualquier cosa que me quieran escribir, nada más me ponen un mensajito por privado y yo con mucho gusto les comparto la información que a mí también me ha ayudado mucho. Y si alguna, pues de aquí ya hay varias que han hecho procesos conmigo de coaching. Si alguien quiere iniciar un proceso, pues igual, nada más me pide la información y yo creo que hoy sí es, cuando era niña no era responsabilidad mía lo que pasó, pero hoy adulta sí es responsabilidad mía cambiar. Y yo creo que de cada uno es esa responsabilidad. Entonces, de verdad, chicas, pónganme ahí un comentario, un mensajito, cómo les fue. Yo también, dice Evelyn, con mucho gusto, Evelyn, yo te la voy a pasar, esta herramienta, que es parte del proceso que hemos hablado. Y alguien dice, muchísimas gracias por estos espacios, son tan sanadores y maravillosos. Con mucho gusto, Sofi. Siempre de verdad es un gusto compartir. Y mi objetivo, mi idea es eso. Esto que a mí me ha funcionado, compartirlo de esta forma con ustedes. Luego les voy a pasar el link de la grabación. Pueden compartirlo a amigas, a mamá, a las hermanas, a quien ustedes quieran que sientan que esta información también les puede ayudar. Igual que les decía con el link del grupo, pueden compartirlo. Entonces, chicas, dice, me encantó las AAA, acepten armonía y en amor. Exactamente, acepten armonía y en amor. Y yo empecé así todo, me cambiaban de horario en mi trabajo de 8 horas, acepten armonía y en amor. Las cosas no salían, acepten armonía y en amor. Vean, eso me fue liberando de ese no confiar, porque les voy a hacer una vez, yo no confiaba ni en Dios. Yo decía, bueno, Dios existe porque me lo inculcaron y todo, pero, o sea, ¿dónde me ayuda? ¿Dónde me defiende? ¿Dónde me protege? Bueno, es aceptar en armonía. Dice Evelyn, muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco mucho, este tiempo de tanto provecho, con mucho gusto. Eso me alegra y ya me doy por satisfecha de que están aquí, que compartieron y que para ustedes esta información sea de tanto provecho. Chicas, si no hay más preguntas, más comentarios, que tengan una feliz noche, un excelente fin de semana. Desde ya les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos en contacto en el grupo. Y si no, en enero vienen nuevos proyectos, vienen trabajos con la niña interna, pero ahí vamos a estar juntas como mujeres para apoyarnos y para crecer y evolucionar. Que pasen una feliz noche. Sofi dice gracias, gracias, gracias. Con mucho gusto. Katia, muchas gracias por dedicarnos un ratito. Feliz Navidad. Igualmente, Katia, con mucho gusto, de verdad. Ahí me escriben por aparte, como les digo, para mandarles el libro a las que quieran, para la, la, la meditación esta, los decretos sanadores, grábenlos, grábenlos y los escuchen en las noches. De verdad que son muy sanadores. Feliz noche, que Dios las bendiga. Y a los que escuchan la grabación también, espero que hayan conectado con esta información y que sea de muchísima bendición para ustedes. Chao.